Hola, buenas tardes a todos nuestros participantes del día de hoy del webinar. Este webinar está titulado Introducción a los impuestos ISR, Impuestos sobre la Renta. Para los que me vieron o no me vieron la vez anterior, mi nombre es Patricia Pérez. Soy socia fundadora en Caute Consultores. Y pues ya tengo más de 16 años de experiencia. Vamos a iniciar, ¿les parece? Bueno, como les comentaba, el webinar del día de hoy es referente a impuestos sobre la renta. Antes de entrar de lleno, me gustaría recapitular dónde nace la obligación de pagar este impuesto. En específico, de hecho, pues todos los impuestos y contribuciones. Todo esto viene de la Constitución. El artículo 31 tal cual nos marca que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público. ¿Bajo qué? Bajo pago de impuestos, derechos, contribuciones, aprovechamientos, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer estos pagos? Pues de forma equitativa y proporcional. Estos dos son principios rectores para el impuesto sobre la renta. El principio de equidad, es decir, que bajo los ingresos que cada quien obtenga, se va a pagar un impuesto, y proporcionalidad, en base a ellos, se va a hacer sobre esa tasa, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que es impuesto sobre la renta. ¿Qué son los ingresos? ¿Alguien se ha puesto a ver realmente si la ley de impuestos sobre la renta manifiesta o maneja algún tipo de, digamos, definición en cuanto a un ingreso? Para aquellos que no lo han podido ver, realmente no tenemos una definición como tal para ingreso. La definición nos las da algunas doctrinas y otros, digamos, publicaciones que se han dado, ya sea por parte del colegio o de los colegios de contadores públicos, en donde se trata de definir qué es un ingreso. Una de las doctrinas que más, digamos, se ha visto en cuanto a la definición de ingreso es por parte del maestro o doctor Enrique Nicolau, en donde nos dice que será toda cantidad de dinero que modifique el haber patrimonial para esa persona. Entonces, en este sentido, todo lo que reciba que incremente el haber patrimonial de esta persona, pues se va a considerar como un ingreso para efecto de impuesto sobre la renta. Hay una clasificación que, si bien no está tal cual de forma tácita en la ley, se tiene una clasificación para todos estos ingresos. ¿Cuáles son estos? Aquellos ingresos que sí son objeto del impuesto, es decir, que sí voy a tener un ingreso catalogado como gravado o exento. Gravado que tal cual se va a poner a, digamos, a la tasa o tarifa que vayamos a determinar para este impuesto, exento aquellos conceptos que como tal la ley ya prevé. Hay conceptos también que van a ser acumulables y no acumulables. Sobre todo los acumulables los vamos a poder ver en la parte de finiquitos. ¿Por qué? Porque estos no acumulables, voy a poner un ejemplo rápido. Si tenemos una persona que se da de baja y que se le va a pagar lo correspondiente a todo el tiempo que laboró con el patrón bajo la subordinación, recordar la subordinación que vimos en el webinar pasado, esta subordinación me va a generar derechos y obligaciones al patrón. Si, por ejemplo, voy a pagar sobre 8 años, estos 8 años no es, digamos, equitativo que lo haga o lo meta a la tarifa de un solo ejercicio o un solo mes. Es por ello que se hace esta distinción para acumulable y no acumulable. El no acumulable va a ser el que correspondería a los años anteriores para ese pago en específico, ¿sale? Y adicional,
para los acumulables vamos a tener que se va a aplicar una tasa o una tarifa. ¿Tasa cuándo? Cuando hagamos conforme a ciertos artículos que vienen manifestados en la propia ley o el reglamento, en donde se va a obtener una tasa efectiva. Y adicional, pues tenemos los ingresos que no son objeto. ¿Cuáles son aquellos? Pues los que tal cual ni siquiera tendríamos que voltear a ver, ya que no se encuentran clasificados de esta manera para efectos de impuestos sobre la renta. ¿Qué ingresos en específico, y ahora sí entrando de lleno a lo que es la nómina, qué ingresos se consideran bajo el artículo 94 de Ley de Impuestos sobre la Renta para efectos de que todos nuestros empleados paguen este impuesto? Van a ser los salarios, las prestaciones que se deriven de la relación de trabajo. Mucho ojo, aquí no solo son las prestaciones que tengan de forma directa una repercusión por la actividad del trabajador, sino que más bien vamos a encuadrar todas aquellas prestaciones que el patrón, otorgue a sus trabajadores por el simple hecho de ser su trabajador. Ya lo veíamos en el webinar pasado, en donde mencionábamos pues aquellas prestaciones como gastos médicos, seguros de vida, vales de despensa, entre otros. También se va a considerar como un ingreso la participación en las utilidades y adicional las percibidas por término de la relación laboral. ¿Por qué esta parte la hace tan en específico? Porque digamos que al momento de que se da un finiquito, ya el trabajador como tal no cuenta con una relación de servicio personal subordinado, ya que ya está concluida esa parte. Sin embargo, pues todo lo que le voy a pagar por haber laborado los años previos o el tiempo previo que haya laborado con el patrón, sí se va a considerar para efectos del impuesto. Ahora bien, ¿qué se considera como no ingreso en específico para el mismo artículo 94 de impuestos sobre la renta? Nos menciona que no se considerará ingreso a los servicios de comedor y comida. Aquí muchas veces me han preguntado algunas empresas en cuanto a, ¿se podría otorgar en dinero esta prestación y dejarla como un no ingreso? No. Tal cual el artículo nos menciona que será el servicio de comedor y comida, no una remuneración a la que le llame comedor o comida, ¿sale? Entonces, mucho ojo en esa parte. Adicional, nos dice que no se va a considerar un ingreso a todas las herramientas de trabajo que se proporcionen por parte del patrón, siempre y cuando éstas sirvan en específico para el desempeño de las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador, damos un ejemplo, labora como albañil en una construcción, no voy a decir que le voy a dar una herramienta de trabajo como una computadora, por ejemplo. Entonces, sí debe ser acorde a las actividades que como tal se manejan en esta parte, ¿va? Vamos a iniciar con las exenciones. Para todos aquellos que ya conocen un poquito toda esta parte de impuestos sobre la renta, el artículo en específico, el artículo 93, se podrá dar cuenta que realmente es muy extenso. Para el tiempo que ahorita tenemos, realmente sería, pues ahora sí que no viable ver todas aquellas exenciones que se manejan en el artículo 93. Sin embargo, sí vamos a ver ellas que a veces son más, digamos, pagadas regularmente por todas las empresas o que son más recurridas por todos los patrones para otorgar en beneficio de los trabajadores. Sí les hago hincapié en que el curso que ya les había mencionado en cuanto a de nómina que se va a dar por parte de CNI con su servidora, sí se manejan, digamos, todas las exenciones que contempla el artículo 93, adicional a criterios y entre otras cosas que la propia autoridad ya ha emitido para aclarar ciertas prácticas. Este curso, les comento que a partir del día de hoy ya está disponible en la página y de hecho a todos los que nos acompañan se les va a hacer llegar un correo con la información en específico, en donde el costo como tal
es de 3,400, sin embargo, a todos los que se inscriban antes del 15 de julio van a obtener un 15% de descuento, que haría que quedara este costo pues, a un precio mucho mejor, 2,900. Este curso consta de 10 horas aproximadas, el cual tiene un valor ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y de hecho está diseñado para que ustedes esas 10 horas no las hagan, digamos, de forma continua, sino que hay pequeños videos y bloques en donde ustedes lo podrán ver en los tiempos que les sean necesarios o que puedan hacerlo, ¿sale? Entonces, ahora sí, continuando con todas las exenciones, la fracción primera nos habla de las prestaciones distintas al salario. Y aquí nos hace una subdivisión en esta fracción en cuanto a trabajadores que obtengan un salario mínimo y trabajadores que obtengan salarios superiores al mínimo. Aquellos trabajadores que ganan el salario mínimo nos dice que serán exentas las prestaciones distintas al salario cuando no excedan de los mínimos señalados en la legislación laboral. En específico, el tiempo extra sin exceder límites de la ley del trabajo y prestaciones de servicios que realicen en días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución. ¿Qué quiere decir? Tal cual, para todos los trabajadores que obtengan el mínimo, todo lo que esté bajo la legislación laboral en estricto sentido es exento. Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, el aguinaldo y entre otras cosas también se consideraría quizá exento, ya que pues el exento, digamos, para esos conceptos, pues es lo mismo que el salario mínimo en esas veces, ¿vale? Entonces, si tenemos el tiempo extraordinario conforme a estos límites, va a ser exento. ¿Qué pasa con los trabajadores que ganan más de ese salario mínimo? Nos dice que para aquellos que trabajen en tiempo extraordinario o presten servicios en días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, será exento siempre y cuando el tiempo extra no rebase límites de la ley del trabajo y adicional, solo será exento el 50% del total del pago, sin que este 50% exceda de 5 UMAS. En este momento sería de 422.45. Ahora bien, aquí, ¿qué sería lo complicado? Muchas veces las empresas tienen configuraciones en cuanto a sus sistemas de nómina que no son acordes propiamente a lo que manifiesta la legislación. ¿Por qué? Porque las horas extras y los días de descanso, cuando en un trabajador se obtienen en la misma semana, digamos, muchas veces los sistemas de nómina son configurados para que cada una de las prestaciones tenga su propia exención, es decir, su 50% o sin que rebase estas 5 UMAS. Sin embargo, la fracción como tal lo que contempla es que ambas prestaciones, de forma, digamos, conjunta, solo se va a exentar ese 50% y ese 50% no deberá exceder de estas 5 UMAS. Entonces, ahí sí les recomiendo realmente validar mucho sus sistemas de nómina en cuanto a la parametrización que se tiene para estos conceptos. Adicional, en el tiempo extra, muchas veces las empresas o los patrones tienen configurados un exento hasta de 9 horas. ¿Por qué? La ley del trabajo tiene 2 artículos en los que suele haber una confusión en cuanto a cuál es el límite en específico, que es el 66 y 68. Uno nos marca que la jornada extraordinaria no se podrá o no podrá ser mayor a 3 horas al día, ni más de 3 veces a la semana. Y otro de los artículos que les mencionaba, nos menciona que para el pago de este tiempo extraordinario vamos a tomar las primeras 9 como dobles y de la 10ª en adelante como triples. Sin embargo, el artículo que realmente nos marca la limitante es aquel que nos menciona que no se podrá laborar ni más de 3 horas ni más de 3 veces en una semana. Por esta razón, realmente, nuestro límite sería este y no el de 9 horas, digamos, en una semana. ¿Por qué? Porque muchas veces esas 9 horas se pueden laborar en un solo día, cosa que realmente no va acorde a lo establecido en la propia ley.
Igual si tienen dudas, ya saben que al final lo vamos a ver. Otro de los conceptos que es muy recurrido por las empresas en cuanto a las prestaciones que se otorgan es la de la previsión social. La fracción octava y novena nos mencionan que serán exentos los percibidos con motivo de subsidio por incapacidad, becas educacionales, guarderías, actividades culturales y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, que se concedan de forma general y de acuerdo a leyes o contratos de trabajo. Tal cual nos menciona que la previsión social que se establece en el artículo 7, quinto párrafo de esta ley. ¿Cuál es ese artículo 7? Tal cual nos menciona que esta previsión social tendrá tres finalidades. El establecer beneficios para el propio trabajador y su familia, prever contingencias presentes o futuras, y adicional, que no esté ligada, digamos, por estos motivos, al trabajo o la actividad del propio empleado, ¿sale? Entonces, esta previsión social va a ser exenta siempre y cuando reúna ciertos requisitos adicionales que la propia ley también establece. Estos requisitos realmente no se los pone al trabajador, sino que se los pone a la empresa. ¿Cuáles son estos requisitos? Tal cual los tenemos en el artículo 27 de deducibilidad para las empresas. El requisito nos marca que debe de ser en beneficio y de forma general a todos los empleados. Esta generalidad la marca este mismo artículo como un diferenciador en donde, si bien es cierto, nos dice que es de forma general, en la empresa sí podemos tener, digamos, subdivisiones, como cuáles: trabajadores de confianza, trabajadores sindicalizados. Es más, en sindicalizados podemos tener hasta más de un sindicato. Entonces, estos diferenciadores, si a todo ese rubro, por ejemplo, en los sindicalizados de cierto sindicato, les doy la misma prestación, se va a considerar general. La duda surge muchas veces en los trabajadores de confianza. Oye, ¿todos los de confianza deberán tener la misma prestación? La respuesta sería no. También en los de confianza podemos hacer estas subdivisiones. Obviamente estas subdivisiones sí deberán de cumplir pues, los requisitos. Por ejemplo, todos los directores de la empresa, ¿ok? Cualquier director tendrá que obtener esa misma prestación. Si ese director o un director nuevo ingresa y no se le da esa prestación, estaríamos incumpliendo con la generalidad que marca este artículo. Adicional, en los vales de despensa nos menciona que será un requisito de deducibilidad el que sea otorgado a través de monederos electrónicos autorizados por el propio Servicio de Administración Tributaria, o sea, SAT. ¿Por qué? Porque no cualquier proveedor va a ser quien pueda estar entregando estos vales de despensa a través de estos monederos electrónicos. Fondo de ahorro lo vamos a ver un poquito más adelante en específico, y adicional para las primas de seguro de vida, los beneficios deberán de cubrir la muerte del titular, la invalidez o incapacidad para realizar un trabajo personal remunerado bajo la legislación del Seguro Social. Puede ser en pago único o en parcialidades. Y en este caso se va a considerar como general cuando se cumpla lo ya mencionado en cuanto a generalidad y dichas prestaciones se otorguen a trabajadores sindicalizados o no sindicalizados, que era básicamente lo que les mencionaba en cuanto a la división que puede tener mi empresa de sindicalizados, no sindicalizados y sindicatos diferentes entre los propios sindicalizados, ¿vale? En cuanto a la previsión social, no es que toda vaya a ser exenta. Primero, debemos reconocer qué prestaciones son consideradas previsión social. Segundo, ver si reunimos los requisitos que para deducibilidad imponen a los patrones. Y tercero, ver cuánto exento es lo que voy a poder tener. Realmente, este párrafo del artículo 93, último y penúltimo párrafo,
nos menciona que la exención para la previsión social como tal se va a limitar a una cantidad de 7 UMAS elevada al año, siempre y cuando dicha cantidad no exceda la suma pues, de las 7 UMAS, y si no, solamente se considerará hasta una UMA exenta. Realmente, esta mecánica de ver cuánto es exento y cuánto es gravado, de hecho lo vamos a analizar más a detalle en el curso que les comentaba, porque sí hay que hacer operaciones aritméticas en donde tendríamos que evaluar cuánto es la totalidad de la prestación pagada en el año y no solo de una sola, realmente en conjunto. Si mi empresa da vales de despensa, becas, ayudas, entre otras, tendríamos que sumar todas ellas para poder determinar el monto total pagado y sobre eso evaluar bajo esta operación, cosa que realmente hace complejo de configurar en un sistema. Por ello, realmente muchos de los RPs o de los sistemas que tenemos para nóminas consideran un exento de una UMA para todas estas prestaciones. Mucho ojo, si en mi empresa ya otorgo una UMA al año por vales de despensa, todos los demás conceptos, pues de una vez configurarlos como grabados. ¿Para qué? Para no tener algún tema a final del año y que tengamos que hacer una retención bastante alta a los trabajadores cuando a lo mejor no ganan tanto, ¿sale? Esta fracción también nos dice que no será aplicable, es decir, esta parte de las 7 o solo una UMA elevada al año, no será aplicable este exento para las jubilaciones, pensiones, saberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y funerales, así como seguros de gastos médicos de vida y fondos de ahorro. ¿Por qué? Porque ellos tienen requisitos específicos que también el propio artículo 93 u otro de la misma ley o del reglamento mencionan otros requisitos. La siguiente prestación que vamos a evaluar es la de los fondos de ahorro y cajas de ahorro. Para esto también al trabajador no se le pide o no se solicita un requisito adicional. El requisito también adicional se maneja para los patrones o para los empleadores. Estos requisitos son de deducibilidad también. Deben de reunir ciertos requisitos para que sean deducibles para las empresas. ¿Cuáles son esos requisitos? Lo mismo, que sean generales. Ya platicábamos que se puede dar entre trabajadores sindicalizados, no sindicalizados, y entre ellos también puede haber una subdivisión. Adicional, debe de haber una aportación igual patrón y trabajador. Esta aportación no debe de ser mayor al 13% o 1.3 veces la UMA. Y adicional, debe de reunir ciertos requisitos de permanencia que establece el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son esos requisitos de permanencia? Número 1, que no se puede retirar más de una vez al año. Es decir, solo podemos hacer una entrega. Número 2, sí se pueden otorgar préstamos, sin embargo, estos préstamos deberán, digamos, estar respaldados por el mismo ahorro que ya tiene el trabajador. Es decir, si el trabajador al momento que solicita el préstamo solo tiene ahorrados 3,000 pesos, hasta ese monto podrá hacerse su préstamo. Y sí se podrá otorgar otro préstamo siempre y cuando el trabajador haya liquidado el préstamo previo y adicional hayan pasado 6 meses a partir de que terminó de pagar. Entonces, realmente esto limita si tenemos un ejercicio en cuanto a fondo de ahorro de 12 meses, porque es el año en el que todos los trabajadores van ahorrando, lo limita a que máximo van a ser 2, siempre y cuando, insisto, haya concluido ese préstamo para ese trabajador en específico. Adicional, que estos préstamos por parte de la empresa o lo que genere de rendimientos deberán de ser depositados o, digamos, en instrumentos de valores del gobierno federal. Entonces, pues eso también hay que cumplirlo como uno de los requisitos, ya que si no, no sería un concepto exento para el propio trabajador. ¿Sí?
Adicional, la fracción 13 nos menciona que serán ingresos exentos los obtenidos por término de la relación laboral al momento de la separación, conceptos de antigüedad, retiro, indemnizaciones u otros, hasta 90 UMAS. Y que cada fracción de más de 6 meses, pues se va a considerar como un año, digamos, más laborado. Los años laborados nos van a ser para multiplicar estas 90 veces. Es decir, si mi trabajador tiene 5 años laborando conmigo, van a ser 90 UMAS por cada año de servicios laborados. Entonces, eso hace que realmente pues sea una buena exención, sobre todo si hay pagos de indemnización o primas de antigüedad, que es lo que hace realmente costoso muchas veces estos pagos a los empleados. La fracción 14 nos menciona que también serán exentas las gratificaciones que reciban los trabajadores durante un año de calendario, hasta 30 UMAS. Si se fijan, aquí lo deja de forma, digamos, abierta a cualquier gratificación. Sin embargo, realmente la gratificación que se da por excelencia a todos los empleados y de forma anual, pues es el aguinaldo. Entonces, la práctica ha hecho que realmente esta exención sea aplicable a este concepto. 30 UMAS para cada uno de los trabajadores. Además, en primas vacacionales y participación de las utilidades, vamos a tener un exento de 15 UMAS por cada uno de los trabajadores y por cada concepto. Aquí sí va separado. Y tratándose de primas dominicales, vamos a poder exentar hasta una UMA por cada domingo que labore. Si, por ejemplo, tengo una semana en donde laboro ese domingo y no pagué la anterior, de forma conservadora yo les diría solo exenten una. ¿Por qué? Porque en una semana pues no es posible, pues ahora sí que laboramos. ¿Qué pasa? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Pues quizás sí. Sin embargo, eso te llevaría a tener declaraciones por parte de la autoridad en caso de alguna revisión. ¿Sale? Y nos dice la fracción 15ª que por el excedente de todas estas fracciones que ya mencionábamos, se pagaría el impuesto correspondiente. Continuamos. ¿Cómo realmente se hace esta determinación del impuesto sobre la renta? Como mencionamos, tenemos tasas y tarifas. Estas tasas y tarifas se determinan bajo ciertos articulados que ya tenemos específicos en la propia ley. Sin embargo, el cálculo normal, digamos, que yo o que cada una de las empresas va generando semana a semana en cuanto a la retención para los trabajadores, pues se va a aplicar conforme a una tarifa. El artículo 96, tal cual nos menciona, que para todos aquellos patrones que hagan pagos por conceptos de salarios que se deriven de una prestación digamos, de una prestación de servicio personal subordinado, es decir, un trabajador, tendrán la obligación de efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales. Esto, que básicamente todo lo que yo voy reteniendo semana a semana, quincena a quincena, cada quien tendrá un periodo distinto de nómina en sus empresas. Todas esas retenciones van a ir a cuenta del impuesto anual. Este impuesto anual realmente es el que vale. ¿Por qué? Porque tiene un carácter provisional, es decir, no es un definitivo. Entonces, aun cuando tengamos ciertas discrepancias, pues al final del año tendremos que hacer estos ajustes si es que en algún momento no retuve conforme a lo que realmente tendría que ser en la propia ley. Nos dice que la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos en un mes de calendario la tarifa correspondiente. Ahorita vamos a ver la tarifa. Quienes hagan pagos por concepto de aguinaldo, PTU, primas dominicales, primas vacacionales, van a poder efectuar una retención conforme al reglamento. Esto es conforme a una tasa efectiva.
Aquí realmente no me voy a ir a la tarifa en donde vamos a ver que se establece bajo el rango del salario que en ese momento estés pagando como grabado, y realmente te da un beneficio de aplicar un porcentaje que más o menos es el que vengo aplicando periodo a periodo, ¿sale? Y adicional, nos dice que las personas que hagan pagos por conceptos de primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones u otros, también podrán aplicar o deberán aplicar una tasa efectiva. Aquí sí es obligatoria. Sin embargo, sí menciona que en caso de que el último sueldo mensual ordinario sea mayor a estos pagos por separación, tendré que adicionarlo a la tarifa que voy a aplicar en ese mes correspondiente. Entonces aquí sí hace un poquito más complejo el cálculo, que insisto, vamos a verlo de forma detallada en el curso de nómina que les comento. ¿Cuál es la tarifa que menciona este artículo 96? Tal cual, este fue publicado en este año, en enero del 2021, en donde vamos a ubicar los conceptos o los importes que se paguen por salarios grabados en el límite inferior. Si, por ejemplo, mi trabajador obtiene 12,000 pesos grabados en ese periodo, voy a ubicarlo en el rango donde están los 11,176.63 y aplicaré la mecánica sobre todo ese, digamos, línea o ese rango o ese nivel de la tarifa que viene establecida, digamos, en Diario Oficial para este año. ¿Cuál es esta mecánica? Nos dice que de la totalidad de los ingresos voy a disminuir los ingresos exentos. Voy a obtener el ingreso gravable mensual. A este ingreso gravable mensual voy a descontar el límite inferior. Sobre este voy a obtener el excedente sobre este límite inferior. Voy a aplicar el porcentaje sobre este excedente. El porcentaje, digamos, que ya viene en la línea que habíamos comentado. A esto nos va a dar el impuesto marginal y a su vez vamos a sumar la cuota fija. Esto nos va a dar el impuesto que tal cual sobre el artículo 96 que veíamos será el que debería de retener. Sin embargo, recordemos que tenemos por parte del gobierno federal un subsidio para el empleo, el cual si es sobre los ingresos o si se puede, digamos, encuadrar en los ingresos que obtiene este trabajador, pues le daría cierto beneficio y este se disminuiría de su impuesto sobre la renta para entonces ahora sí obtener el impuesto como tal a retener en ese periodo o el subsidio en su caso que habría de devolver a este trabajador. Recordar que todas estas, digamos, cálculos realmente se tienen que reflejar en un CFDI de nómina. CFDI de nómina que recordemos tiene ciertos, digamos, parámetros obligatorios en donde sí les recomiendo tener súper bien configurados los sistemas de nómina. ¿Por qué? Porque ha habido casos desde el año anterior para acá, en donde la guía de nómina, no sé si recuerdan, nos maneja un ajuste de subsidio para el empleo. Entonces, este ajuste de subsidio para el empleo ha venido a dar muchos dolores de cabeza en cuanto a cómo se debe de configurar en ciertos, digamos, RPs o ciertos sistemas de nómina. ¿Sale? Entonces, sí es importante cumplir con todo esto. ¿Por qué? Porque si no, para las empresas no deducible. Con esto terminaría mi presentación, no sin antes, igual ahorita vamos a pasar a las preguntas y respuestas, no sin antes recordarles del curso que vamos a tener disponible a partir del día de hoy para todos los que nos acompañan. Se les va a hacer llegar información a sus correos. Vamos a iniciar con las preguntas y respuestas. Guadalupe me pregunta, ¿UMA o salario mínimo? Realmente, cuando se da la publicación de la UMA, de esta desindexación del salario mínimo, nos menciona que para efecto de todos los pagos de impuestos, vamos a utilizar la UMA. Todos los pagos de derechos, es decir, todo lo que viene establecido en la Ley Federal del Trabajo, vamos a utilizar el salario mínimo. Por ejemplo, las primas de antigüedad,
nos dice que va en función de salarios mínimos. Ahí sí vamos a dejar salarios mínimos, sin embargo, para el exento sí vamos a utilizar la UMA. Guadalupe, ¿a partir de qué número de colaboradores obliga a expedir el CFDI? Realmente a todos. Realmente, para que la nómina sea deducible, tendría que estar expedido para todos sus trabajadores. Es uno de los requisitos. Selene, ¿aplica las mismas reglas tanto para caja de ahorro como para fondo de ahorro? En cuanto a los préstamos y toda esta parte, no. Realmente aquí sí hay una diferenciación. Todo lo que yo les mencioné del reglamento aplica más para el fondo de ahorro realmente. ¿Por qué? Porque si hay unos préstamos, si se tienen ciertos momentos de entrega, etcétera. Para la caja de ahorro realmente tú pones los lineamientos en tu empresa y es sobre lo que se debe de estar, digamos, ahora sí que evaluando. Tenemos más preguntas. No, creo que no tenemos más preguntas. Igual aprovecho para comentarles, quienes obtengan este curso de nómina por parte de CNI Consultores, también daremos 2 webinars adicionales una vez que hayan terminado, digamos, este curso, para que yo pueda resolver algunas dudas o comentarios que hayan quedado pendientes a raíz de que hayan visto todos estos videos. Entonces, realmente estos dos, digamos, hagan de cuenta, se da el curso, ustedes lo toman viendo todos estos videos y a partir de ahí se va a programar en conjunto con CNI los 2 días en los que yo voy a poder estar disponible para resolver todas sus dudas a raíz de ahora sí que hayan visto todo el completo. Guadalupe, cuando entró la reforma 2014, muchas empresas quitaron las prestaciones, incluyendo fondo de ahorro. ¿Qué sugieres al respecto? ¿Sí se pueden dar? Sí, o sea, realmente la legislación sigue estando. No sé por qué en tu empresa las hubieran quitado o a raíz de qué o por qué, digamos, bajo qué sustento, como para poderte ayudar un poquito más, Guadalupe. ¿Cómo se calcula el ISR de una nómina catorcenal cuando el periodo está dividido entre el final y el principio de mes? Ok, para el cálculo yo te diría que realmente es lo mismo. No sé cómo tengas configurado tu sistema de nóminas. Por lo general, la mayoría de los RP lo que hace es proyectar el ingreso. ¿Qué es proyectar? Del ingreso que yo tengo en estos 14 días, lo elevo al mes y sobre eso determino conforme a la tasa o tarifa y regreso el impuesto. ¿Cuándo lo voy a realmente enterar o cuándo se va a acumular para efectos de mes? Yo te diría que en el mes en el que se pague. No sé si a eso también se refería la pregunta. Si, por ejemplo, agarro una catorcena en donde realmente agarra, por ejemplo, esta semana del 25 de junio y termina la siguiente, que ya es julio, yo vería realmente cuándo la pago para efecto de acumulación. ¿Por qué? Porque recordemos que el impuesto sobre la renta es un impuesto de flujo de efectivo. Quiere decir que debería de acumular en el momento que paga. Selene, ¿debo de aplicar la misma regla tanto para caja de ahorro como para fondo de ahorro? Creo que ya la comenté hace ratito. Realmente para fondo de ahorro sí son los requisitos tal cual de permanencia que marca el propio reglamento. Para ley son los de generalidad y todos estos que vienen en la ley. No sé si tengan más preguntas. Anímense, anímense.
igual si no, les platico, aprovechamos este tiempo, respecto al ajuste del subsidio para el empleo. No sé si alguno de los que estén aquí en el webinar ha tenido realmente algún tema o ha visto cómo es esta determinación de este ajuste. ¿Por qué? Porque hay periodos en donde los sistemas de nómina no alcanzan a hacer estos ajustes. Por ejemplo, cuando un trabajador se da de baja. Entonces, ahí sería bueno estar evaluando qué hace la empresa en cuanto a estos ajustes de subsidio. ¿Por qué? Porque recordemos que esta disposición se da a raíz de que se implementa en la propia guía de nómina y en función y sentido de que la autoridad vio, sobre todo en periodos que no son quincenales, semanales, catorcenales, decenales, entre otros, en donde estos periodos hacían que en un propio mes muchas veces se acumulara, que era lo que le mencionaba a la pregunta anterior, se acumularan hasta 5 pagos. ¿Por qué? Porque en ese mes se pagaron en efectivo o en las tarjetas, digamos, se pagaron a los empleados hasta 5 periodos. Eso hacía que si un trabajador venía ganando, pues digamos, cantidades pequeñas de dinero, se estuviera entregando un subsidio para el empleo. Sin embargo, al haber 5 semanas, realmente lo que hace aritméticamente es que la suma de esos 5 periodos rebase lo que es la tabla de subsidio para el empleo y por lo tanto diga, oye, en lugar de darle este beneficio, ahora se lo voy a quitar. Pero ¿qué pasa? Se lo quito todo en un mismo periodo de nómina. Sin embargo, pues recordar que se lo fui otorgando periodo a periodo, es decir, los 4 periodos anteriores quizá le di o le devolví por subsidio para el empleo 50 pesos. ¿Qué pasa en el último periodo? Ya en lugar de devolverle otra vez 50 pesos, le voy a retener los 200 pesos que ya le di más el impuesto correspondiente. Entonces, esto ha generado, de hecho, con las empresas muchos, digamos, fricciones con el mismo trabajador. ¿Por qué? Porque muchas veces es complicado explicar esta parte. Sí, a veces hasta para los contadores es difícil entender bajo ciertos, digamos, esquemas que le pagaban a los trabajadores o ciertos momentos de pago, por ejemplo, si tuvo en cierto periodo un bono muy alto o algo, eso hacía que estos ajustes pues se vieran aún más afectados. Entonces, no sé ustedes cómo les ha ido en sus empresas con esta parte. Me regreso a las preguntas. Guadalupe, gracias. El curso les van a mandar el día de hoy la información. Ángela, ¿qué conceptos son los más utilizados para integrar un salario para efectos de no pagar tanto ISR por salarios? Ejemplo, bonos de asistencia, puntualidad. Mira, Ángela, aquí te recomiendo sí evaluar qué es viable para tu empresa otorgar. ¿Por qué? Porque no solo es poner el concepto, sino que realmente debes de cumplir la naturaleza por la que se la estás otorgando. ¿Qué quiere decir esto? Un bono de puntualidad quiere decir que tú debes de implementar, ahora sí que controles para evaluar que todos tus trabajadores llegaron temprano. Un bono de asistencia, lo mismo, debes estar soportando los registros de asistencia a todos tus colaboradores. Entonces, sí realmente hay muchos conceptos en los que tú puedes aprovechar las exenciones marcadas en ley. Sin embargo, sí es importante, y recalco, sí es súper importante que realmente se encuadre conforme a la naturaleza de esa prestación que tú deseas dar. Realmente en impuestos sobre la renta no tenemos tantos beneficios. En ley del Seguro Social, pues sí tenemos estos bonos de puntualidad y asistencia que mencionas, el fondo de ahorro, vales de despensa, algunas, digamos, ayudas siempre y cuando las des realmente conforme a la naturaleza para la que es creada. Entonces sí sería bueno en específico analizar tu caso como para poderte decir, oye, estas prestaciones se encuadran o no para tu empresa. Cristina, el sistema de manera automática hace el cálculo, este no es correcto, se tiene que hacer una confirmación.
Mira, Cristina, no sé qué sistema de nómina manejes. En específico o en teoría, se supone que todos lo hacen de forma correcta. Yo sí les recomiendo a todas las empresas que, digamos, asesoro, siempre dar una revisada. ¿Por qué? Porque hay ciertas configuraciones que no siempre se tienen. Entonces, en cuanto a los ajustes de subsidio, creo que sí, la mayoría lo hace de manera correcta. Sin embargo, si tú creas o das nuevas prestaciones y no las configuras en su momento, todo tu cálculo va a estar incorrecto. Entonces, cada que incrementemos prestaciones, cada que haya un cambio en cuanto a la forma de pago, cada que haya un cambio en las legislaciones, sí te recomiendo de todas maneras hacer el cálculo propio para evaluar tu sistema, que realmente haga las cosas como deben de estar y conforme a las estipulaciones que marca la propia autoridad. ¿Sale? ¿Existe algún software o metodología que apoye o pueda recomendar para determinar dichos ajustes de nómina? Híjole, pues básicamente yo te diría, si no tienes algún RP que te dé, digamos, los reportes tal cual de cómo se está calculando, tú lo hagas de forma manual y sobre eso verlo. Realmente no hay algún software que conozca en este momento que dé ajustes. Hay asesores, sí lo sé, que realmente te ayudan que con macros y otras cosas puedas estar revisando que todo esté correcto. Entonces, pues sería cuestión de evaluar esa parte. Hay forma de prorratear el ISR en nóminas catorcenales para que siempre se descuente un impuesto proporcional, porque cuando hay 3 catorcenas pagadas dentro de un mismo mes, sube mucho el impuesto y los empleados quedan inconformes, por lo que les es complicado entender. Sí, justo lo que les comentaba, esto se da por todo el ajuste de subsidio que se viene a partir del año pasado, en 2020 se crea esta obligación de hacer este ajuste. Sin embargo, pues yo te diría que prorratear como tal no me suena tan lógico porque tú realmente no sabes si la persona va a estar todo el periodo, es decir, todo el mes, o se va a ir en el primer periodo de tu nómina. Entonces, eso es lo que hace realmente complejo. Lo que puedes hacer es a lo mejor sí prorratear y si por algo alguien se va, pues en el finiquito lo ajustas. Sin embargo, pues tenemos más temas como incapacidades o absentismos que eso pues no lo puedes prever. Entonces, realmente de forma práctica yo no te lo recomiendo de todo. La presentación también la enviarán y otra duda, ¿tendrá constancia este webinar? Este webinar como tal no tiene constancia, sin embargo, el curso sí va a tener, digamos, el valor y el certificado está avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De la presentación entiendo que no, lo que sí van a obtener es el material de todo el curso, de hecho está mucho más completo con todos los criterios y ciertos asegúnes que la autoridad ya ha visto para cada una de las digamos, prestaciones que tiene contempladas el propio artículo 93. Selene, perdóname. Para las nóminas quincenales, el sistema me hizo un ajuste mensual de ISR en un empleado y me retenía 2,000 más. ¿Cómo se realiza ese ajuste? ¿En base a 2 quincenas retenidas o acaso hubo una falla en mi sistema? Habría que ver, Selene, si en ese trabajador en específico no tuviste algún concepto adicional, por ejemplo, algún bono, alguna gratificación, algo que haya incrementado el ingreso gravable. ¿Por qué? Porque esto es lo que, insisto, detona que a partir del ajuste del subsidio y entre otras cosas, pues se tengan impuestos sobre la renta en los últimos periodos de mes aún mayores. ¿Sale? Entonces habría que evaluar específicamente qué fue lo que sucedió para este trabajador. Una pregunta, y si en una empresa no han aumentado el salario desde hace 8 años a los trabajadores, ¿qué aplica hacer? Habría que ver por qué en tu empresa, Lidia, no han aumentado el salario. Realmente, si el salario no es inferior al mínimo, pues realmente no está infringiendo la propia empresa. Más bien ahí sería cuestión de ver con tu patrón el por qué y sobre eso, pues hacer una evaluación, ¿no? Adrián, estoy interesada en el material, mi correo es nóminas. Ok, déjame checar con el grupo de CNI si podemos hacerles llegar la presentación
para, ellos se encargarían de esta parte, ¿vale? Creo que no tengo más preguntas. Igual, aprovecho, insisto, para recordarles del curso que vamos a tener. Insisto, va a estar disponible a partir del día de hoy. Todo es en plataforma en línea. Ya están grabados los videos. Realmente ustedes lo van a poder acceder de una forma sencilla. ¿Por qué? Porque están divididos en pequeñas para no hacerlo tedioso hacia usted y que puedan ver todos estos criterios y normas que las autoridades han emitido, tanto para impuestos sobre la renta, seguro social, impuestos sobre nómina, también se ve la parte de créditos Infonavit, pensiones. Entonces, sí está muy completo. Ojalá nos puedan acompañar en este curso de nómina que les comento. No tenemos más preguntas. El curso no es en vivo, no va a ser en vivo, es grabado. Sin embargo, una vez que terminen ustedes el curso, sí hay una sesión adicional que sí es en vivo, en donde yo estaré respondiendo algunas dudas o cuestionamientos que surjan a raíz de ver todo este curso. ¿Me pasas el dato del curso? El curso, a todos los que se registraron en el día de hoy en este webinar, se les hará llegar a sus correos toda la información para que ustedes puedan ahí acceder y ahí mismo se les hará la información o se les dará el informe de cuándo estaré yo en vivo para responder todas estas dudas. Realmente esto les va a ayudar muchísimo porque realmente van a poder digerir toda la información y si algo no quedó muy claro, pues lo pueden volver a ver para poderlo ahora sí que recapitular y si queda aún así dudas, pues ya yo con mucho gusto les ayudaré una vez que tengamos la sesión en vivo. Listo, creo que no tenemos más preguntas ahora sí. El curso incluye el cómo hacer el envío de la declaración a fin de año desde el sistema. ¿Cuál declaración, Cristina? No sé si te refieras al cálculo anual o a qué, porque realmente el cálculo anual ya tú lo haces a través de los timbrados de nómina. El sistema de nómina o tú propiamente puedes hacer este cálculo y se reflejarían los saldos ya sea a favor o a cargo del empleado en el propio timbrado. Recordar que para el saldos a cargo, pues tenemos hasta el último día de febrero para hacer este entero. No sé si a eso te refieras, Cristina. Ok. Sí, en ese curso sí se incluye el cálculo anual y todos los cálculos especiales que por reglamento tenemos. Realmente el cómo hacerlo en el sistema, pues ya está, digamos, integrado en tu propio sistema que tú tengas. Entonces, ahí se va a reflejar en el CFDI todos estos conceptos, ya sea de saldo a favor o saldo a cargo. Ya sea que los compenses o que ¿cómo se dice? Ay, se me fue la otra palabra, pero ahí mismo los apliques, pues, en ese periodo que estás calculando. Listo. ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? Jóvenes que nos acompañen. Creo que no. Bueno, pues por mi parte sería todo.
Insisto, los invitamos a este curso de nómina y ojalá los pueda leer nuevamente en el curso en vivo que tendremos para resolver todas estas dudas. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Raquel. Karina. No, Karina. Sí habrá otra sesión para todos los que... Este webinar, digamos, ya concluyó efectivamente. Sí habrá otro webinar en vivo y ahora sí para aquellos participantes que se inscriban al curso de nómina, que será enviado, digamos, a sus correos toda la información. Este curso de nómina tiene aproximadamente, te platico, 10 horas de duración. Tú la vas a poder ver en los lapsos que tú tengas tiempo, porque está dividido en pequeños videos, y posterior a que tú termines, habrá una sesión en vivo conmigo para poder tener o resolver algunas de sus dudas o comentarios que hayan tenido después de ver este curso. Va a tener valor ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gracias, Luis Fernando. Gracias a todos. El webinar me dicen que va a quedar en YouTube, entonces sí lo vas a poder ver posterior, Karina. Muchas gracias a todos. Bonita tarde.